La marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestro afán casi infinito de justicia y libertad? Muy buenas tardes, bienvenidos a Quehacer Pedagógico en su edición número 41. Recordamos a la audiencia que hacemos este programa en la producción Abel Morales Chamón, Facundo Albornoz y quien les habla Cecilia Morales Perrone. El día de hoy opera Ariel Arbilla, muchísimas gracias, y en las redes tenemos a Agustina y a Isabel como siempre. Conducen este programa Facundo y quien les habla aquí Cecilia, y el día de hoy nos reincorporamos después de 2 largas semanas de receso. ¿Cómo está, Facundo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Nos encontramos luego de 2 semanas de receso. Disfrutando el frío, algunos no tanto, pero bueno, aquí estamos de nuevo, como cada martes desde hace más de un año, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Salta, 93.9. Recordamos que también nos pueden ver y seguir por otros medios. ¿Cuáles son, Facu? Estamos por Twitch, que es Radio UNSA. También estamos por Facebook, que es Radio Universidad Nacional de Salta. Nos pueden encontrar también en nuestro programa de Facebook en Quehacer Pedagógico. Y si no, nos pueden mandar un mensajito para que se comuniquen hoy a la tarde. ¿A qué número? Al 387-5347-022 nos dejás un mensajito de WhatsApp. Ahí nos encontrás y nos podés mandar un mensajito. Y bueno, debido a esos tantos mensajitos que recibimos, hemos preparado durante estas 2 semanas de receso un tema bastante poderoso el día de hoy, que no sé si vamos a lograr mínimamente aproximarnos a él en 1 hora de programa, pero que estamos para trabajar el día de hoy con peronismo, ¿sí? Un tema bastante álgido y bastante renombrado y que no parece cada vez tomar más fuerza pese a la cantidad de enemigos o de opositores que reúne. A propósito de hoy, y antes de ir con nuestro programa, 2 cuestiones que tienen que ver con las efemérides, vinculadas específicamente hoy a Perón, cuyo apellido le da nombre a este tema y a esa etapa. Un día como hoy, te cuento, Facundo, en 1919 nacía Héctor Germán Oesterhel, una figura determinante en la cultura popular argentina. Fue guionista de historietas y escritor. Una de las más destacadas fue El Eternauta, con dibujos de Francisco Solano López. Y esa tira retomó hacia 1976 con el mismo dibujante. Bueno, les cuento que Oesterhel fue secuestrado en La Plata en abril de 1977 por las Fuerzas Armadas, y la represión también se ensañó con su familia. Sus 4 hijas fueron secuestradas y asesinadas. Recordemos que Oesterhel pertenecía a la agrupación militante Montoneros. Y otro dato del día de hoy que tiene que ver con el tema es que un día como hoy, de 1935, se producía el asesinato de Enzo Bordavere en el Senado, un senador electo por la provincia de Santa Fe que es muerto a balazos en el recinto de la Cámara Alta. Un grupo de senadores estaba discutiendo y poniendo en evidencia el negociado de las carnes como consecuencia del pacto Roca-Runciman, y en ese sentido la denuncia, que es motorizada por Lisandro Latorre, lleva a que se produzcan incidentes, lo que termina con la bala que da fin a la vida del senador Bordavere. Te cuento que un decreto de Juan Domingo Perón le redujo la pena a quien fuera condenado, Valdés Cora, el responsable, quien recuperó la libertad en 1953. Bien, y hoy vamos a hablar de peronismo. Precisamente escuchaban recién uno de los discursos del general Perón. Pero no vamos a estar solos, sino que nos acompaña una figura histórica importante de la ciudad de Salta. Es el profesor Miguel Ángel Cáceres, que usted ya lo puede ver. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. Hola, Cecilia y Gustavo, audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Usted es una de las figuras más importantes, diríamos, para pensar la historia y la historia local. Bueno, y después lo van a agarrar los colegas que están ahí atrás y le van a cobrar toda la factura. De una figura histórica, dijo usted. Yo me dedico a la historia, ¿viste? Pero de ahí me dedico a seguir a las figuras históricas, ¿no? Pero yo todavía no soy una figura histórica. En cuestiones de CV no nos vamos a poner a discutir aquí, pero sí quisimos destacar su papel y la importancia como figura de la cultura y de la historia dentro de nuestra provincia, sí, porque se ha dedicado toda la vida a eso, ¿no? Es verdad que me dedico a tratar de trabajar ese campo.
Y precisamente queríamos conversar con usted sobre el peronismo, un fenómeno muy siempre tiene enemigos, tiene amigos, pero nunca pasa desapercibido. Si usted nos tendría que aproximar a pensar qué es el peronismo, ¿por dónde podríamos arrancar? Y nosotros empezaríamos a hablar. Perón decía que él soñaba con que en un momento determinado todos los argentinos iban a ser peronistas. Y yo diría que se quedó corto, es decir, yo digo que el planeta va a ser peronista. El planeta. Claro, porque el peronismo es un movimiento, popular, nacional, cristiano, ¿no? Americanista y revolucionario. Y el cristianismo, digamos, por supuesto que cada uno es dueño de pensarlo como quiera, ¿no? No estoy diciendo, pero creo que en definitiva, más allá de las adjetivaciones, de las sectarizaciones o sectorizaciones, como pueda haber, creo que todos tenemos el mismo fin, el mismo objetivo, es decir, convivir, tratar de cualificar la existencia, que ya que es tan cortita, deberíamos todos, ¿no?, estar comprometidos con el medio ambiente. Es decir, la matriz filosófica de la existencia hace que prácticamente todos seamos cristianos. Alguno dirá, todos somos de, no sé, de lo que quiera, cada uno que crea, Mahoma, lo que sea, encuentra su esencia. Entonces el peronismo está en la matriz de eso, es decir, es algo que propende a la convivencia cualificada. Es decir, pero especialmente una conceptuación, porque usted hable con quien hable, hasta si usted habla hasta con el diablo, le va a decir que el infierno es muy lindo y que lo invita a ir a visitarlo, que va a estar bien calentito. Claro. Y que te hace durmiendo bajo un puente, vení conmigo, que allá, ¿sabe qué? Nunca va a tener frío. Entonces cada uno vende su producción. Pero más allá de eso, sí, lo que creo es que nosotros tenemos que reflexionar respecto a cuestiones esenciales. Y el peronismo no es un partido político, él mismo lo dice, es un movimiento y que tiene mucha esencia filosófica. Y en esa matriz, allí lo encuentro al peronismo. Yo creo que y es una pena, digamos, que haya todavía grandes masas o grandes espacios, digamos, no solo en Argentina, sino muchos bolsones en el mundo inclusive, que siguen obcecadamente persiguiendo concepciones que ya no deberían tener sentido, ¿no?, con todo lo que ha trascendido históricamente. Es decir, hoy en día está volviendo el fascismo a ponerse en boga en muchos lugares del mundo, y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero estamos hablando de países del supuesto primer mundo, cuidado, donde está volviendo, ¿no? No está volviendo a las cavernas, a los tiempos de los palafitos. Entonces, por eso a mí no me sorprende que nosotros, que somos un espejo rebotador de todas las malas acciones, tengamos hoy en día estos icebergs, digamos, que pretenden tener significancia y que son altamente costosos, porque volver a recuperar ese camino desde el punto de vista social y filosófico de la existencia del ser humano es muy, pero muy costoso. Usted decía, profe, perdón, es un movimiento, no sí. Es un partido. No, por eso existe el PJ, que es otra cosa. Usted me habló del peronismo. Sí. Vamos por ahí. ¿Es una ideología en particular? No, es una... Perón, que Fabio decía el hombre del destino, en su magnífico trabajo, porque es desde la textura hermenéutica, es muy importante el trabajo de Fabio, el mejor trabajo histórico realizado hasta el momento en este país y llevado al cine, ¿no? Leonardo Fabio plantea, digamos, que este hombre del destino, ¿qué fue Perón? Perón fue un excelente lector. Fue un excelente lector, es decir, al que le guste el oficio de militar, fue un militar, un destacado militar, porque él nunca renegó de ser militar, ¿no? Es decir, porque algunos creen que el peronismo tiene problemas con los militares, por ejemplo, ¿no? No, inclusive Perón lo expresa claramente, alguna vez dijo, por allí dicen que nosotros creamos enemigos, que no lo queremos a los ricos. No, nosotros no tenemos problema ni con los ricos, nada. A eso sí debe quedar claro que nosotros tenemos mucha amistad con los pobres.
Eso decía, ¿no? A propósito de eso y de las cuestiones ideológicas, estaría bueno también, a propósito de esto que decía el profe, esta película Perón, Sinfonía del Sentimiento, que realizó Fabio, pensar que en esto de la tercera posición y en esto de que ni comunista ni capitalista, sino que evidentemente, y en uno de sus diagnósticos él dice, no hay que capitalizar al país porque esa es una de sus principales dificultades. Bueno, usted hizo cita algo, la tercera posición. La tercera posición, que muchos creen que es un invento del peronismo, de ninguna manera es un invento del peronismo. La tercera posición está en el mundo. Pero en última instancia, si queremos darle un análisis desde la concepción nacional, la tercera posición fue generada por los padres fundadores del Estado. Porque los padres fundadores del Estado, a partir de la Revolución de Mayo, vinieron financiados por el capital británico, que era el que administraba las logias en Europa. Es decir, el capital británico dio ideología, marco doctrinario ideológico, marco político y marco financiero para la empresa desestructurante del monopolio español, porque Inglaterra tenía en pleno desarrollo la revolución industrial, necesitaba proveedores de materia prima y consumidores, clásico, eso es así, es y va a seguir siendo así, y la política debe diagramarse en ese contexto. Entonces, esto viene así, financiado, que tiene un disfraz, que inclusive si hay docentes en la universidad, no sé cómo será ahora, yo me paso por la universidad, nos decían, no se puede hablar de esclavitud en la historia americana, yo estudié en el tiempo del proceso militar, por eso lo quiero remarcar eso, no se puede hablar de esclavitud, eso era una aberración, y yo tenía claro que era una aberración, pero yo estaba de paso por la universidad, ¿me entiendes? Estaba de paso y dije, bueno, que estos sigan con su aberración a cuesta, y no dije nada. Y después decían, no se puede hablar de que la Revolución de Mayo haya pretendido desprenderse de España. Y eso es una aberración, eso sí que es aberración pensar. Y el que lo desnudó fue José Francisco de San Martín, que apenas baja del barco dijo hay que sacarse la máscara fernandina, amigo, porque allá los servicios de inteligencia, que él venía, aparte que San Martín era un capo, ¿no? No era cualquier voz, ¿no? Es un tipo súper preparado en todo lo que sea el arte de la guerra, lo que se destinan los militares, en táctica, en estrategia, en economato, en el arma de caballería, de artillería, de todas las armas, participó de combates navales, conocía todo eso. Entonces le dijo, los servicios de inteligencia tienen totalmente detectado la información al día, saben cuántos somos, quiénes somos, a dónde vamos, qué decimos y qué no decimos. O sea que jugar con esa máscara fernandina no sirve para nada, porque fracasa este movimiento y vamos toda la guillotina, quede claro. Entonces, la tercera posición es un camino equidistante entre Inglaterra y España, que era, pues, España no es lo que hoy, no era lo que es hoy, era un poder imperial en ese momento, decadente, pero poder imperial todavía. Entonces, ¿qué plantea la tercera posición? Y lo plantean los hombres de Mayo. ¿Hoy qué día es? 23. Bueno, el día 19, hace unos días nomás, hay un agregado en el acta revolucionaria del Congreso de Tucumán, que dice, no tan solo libres de España, sino de cualquier otra potencia extranjera. Entonces, ¿qué estaban viendo los diputados en Tucumán? El garfio inglés, que al haber sido derrotado Napoleón, ya no tienen el pretexto que el Foreign Office le ofició a los que lo financió. Van a hacer la revolución, pero no se tienen contra España, porque España en este momento es aliado nuestro contra Napoleón. Y tácticamente, en el marco estratégico, Napoleón es el adversario principal. Por lo tanto, primero derrotamos a Napoleón. Cuando cae Napoleón, en 1814, ya el Congreso de Viena hace aflorar el garfio inglés, que es el poder mundial. El Congreso de Viena lo maneja Inglaterra, la libre navegación de los ríos, que tenía la revolución industrial. Entonces, ahí aflora el garfio. Eso lo leen. En 1820, Simón Bolívar escribe sus cartas jamaiquinas. Las cartas jamaiquinas son 3 tomos, creo que son de las cartas jamaiquinas, y plantea a Simón Bolívar y dice, tienen razón los que creen avisorar el garfio inglés, o sea, el manto del poder imperial inglés, ¿no? Porque a España lo sucede Inglaterra, y a Inglaterra lo sucede Estados Unidos. Bueno, entonces él dice, pero ¿saben qué? Yo creo que el problema principal no es Inglaterra. Dice,
mire lo que dice en la carta jamaiquina en la 1820, ¿no? Dice, puede ser que en el interregno Inglaterra sea como que lo fue, ¿no? Desde 1825 en adelante hasta 1945 fue Inglaterra. Pero él dice, ¿sabe dónde está el peligro mayor? Arriba nuestro. Eran los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que los padres fundadores, en el proyecto de generación de Estado, lo que nosotros llamamos el proceso independentista libertador de pueblos, el objetivo final era la conformación de los Estados Unidos de la América del Sur. Eso tiene una alta textura sanmartiniana y bolivariana y sanmartiniana. Tienen absolutamente en claro cuál es la tercera posición. O sea que no es un invento de Perón, es proseguir la línea marcada por los padres fundadores. En términos sencillos, ¿qué sería la tercera posición? La tercera posición es no cambiar de amos, sino ser verdaderamente soberanos e independientes. Es decir, ser autodeterminantes de destino, ser soberanos. Es decir, tener libre capacidad de autodeterminación. Es decir, el mercado común americano del sur, o sea, los Estados Unidos de la América del Sur, significaba que nosotros teníamos que conocer nuestros recursos, que los tenemos en demasía. Hasta el actual presidente habla de los recursos y lo está estudiando. ¿Por qué? Porque los quiere vender. Entonces, dentro de su marco táctico y en su concepción estratégica, está bien que lo haga así, y está mal para el destino nacional. Perón esto lo tiene bastante claro cuando dice logramos la independencia y la libertad política en 1810, pero no la libertad económica, ¿no? Y en ese sentido... No, nunca fuimos independientes. Nunca logramos ser independientes. Es decir, nosotros lo más cercano que tuvimos de la independencia, que aspira a cualquier Estado, no nosotros, solo cualquier Estado que se precie de pretender ser un Estado soberano, independiente, que deben serlo todos, lo más cercano que fue con el peronismo. ¿Qué significaría ser ¿Qué significa qué? independiente y soberano? Por eso la libre determinación, la autodeterminación, es decir, a mí nadie como Estado me puede venir a decir qué debo hacer, porque ese marco de respeto está determinado en la jurisprudencia internacional, la libre autodeterminación de los pueblos. Eso no se respeta. Eso no se respeta. Estamos sometidos, hoy más que nunca. Hoy Macri, el expresidente Macri, nos dejó súper endeudados. No es que nunca estuvimos endeudados. Y digo más, los que endeudan el país se encargan a través del sistema educativo y de los sistemas mediáticos de información de hacer ver al revés la película. Entonces siempre dijeron que el peronismo era el que dejaba los mayores grados de endeudamiento. Eso es una falacia absoluta y lo puedo demostrar en cualquier ámbito, en esta universidad, en cualquier universidad del país y del mundo. El peronismo nunca, salvo excepciones que son neoperonistas, no peronistas, como la de Menem, por ejemplo, ¿no? Neoperonistas, o por ejemplo la de el presidente Fernández, porque Fernández no es peronista, Alberto Fernández. Él viene de otro tronco ideológico. Por ahí quizá ahí sirve esto que usted decía al principio, una cosa es peronismo y otra cosa es el PJ, ¿no? Claro, no, pero en el marco de las alianzas se da todo esto. Es lo mismo que ir a la esencia de porque, por ejemplo, el radicalismo es no se puede hablar de peronismo sin hablar del radicalismo. Y el radicalismo, pero hablar de qué radicalismo o hablar de qué peronismo, porque si no estamos ya confusos. Es decir, el radicalismo es alemnismo, si usted le quiere denominar. Ahí está la matriz del radicalismo. El peronismo es hablar de Juan Perón, porque él es el que creó eso. Ambos son lectores coyunturales de la historia universal, de la historia americana y de la historia local, nacional. Grandes lectores. Y supieron marcar. Alem ya es un avisorador de futuro porque observa la clase media. La clase media no la inventó el radicalismo. La clase media nacional emerge con la Revolución de Mayo. La burguesía nacional. ¿Qué es la Revolución de Mayo? La toma del poder político por parte de la burguesía nacional, ¿no? Porque rompemos cadena con el monopolio americano. Pero nosotros no tenemos, a pesar de que hoy están los garfios de Inglaterra, que no los pudimos sacar hasta ahora cuando vienen,
nuestra estructura, que la tenemos poca la estructura, porque ¿qué es el peronismo? Me preguntaba usted hace un rato. Es la única posibilidad que tiene el Estado Nacional de ser independiente. ¿Y cómo va a ser independiente? Cuando articule una verdadera estrategia productiva a través del desarrollo industrial del país. Si no, vamos a ser un pueblo olor a bosta, de vaca. Eso no es una frase del peronismo, sino lo dijo alguien en el Senado de la Nación, cuando dijo acá hay mucho olor a bosta. Estaba diciendo a ganado, vacuno, estaban los ganaderos ahí, el poder. Este país que Julio Argentino Roca, que es uno de los emblemáticos que tiene el actual presidente, la figura de Julio Argentino Roca, generó el proyecto de la generación del 80, 1880 hasta 1914. 16 que emerge, que toma el poder el radicalismo, la clase media nacional, es un proyecto agroexportador. Por eso él entiende que la campaña al desierto es fundamental en la vida del país, pues claro, para ellos, sectores, para la oligarquía, la campaña al desierto es la matriz del poder. Se apropiaron de la mitad del país. Ese proyecto sería para unos pocos, ¿no? Y bajo la propuesta del peronismo, ¿hablamos de la participación amplia de nuevos sectores? No, el peronismo tiene, reitero lo que dijo Perón, una frase, dice, nosotros no odiamos a los ricos, nosotros no ponemos con nadie, pero sí debe quedar en claro que nosotros tenemos una estima muy especial para con los pobres, dice Perón, muy políticamente, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Los ricos también pueden ser contemplados, pero en su justo lugar. Lo que pasa es que los ricos aplican la mentalidad de la generación del 80, la oligarquía, el gobierno de los pocos. Es la mentalidad del profesor Neuro, digo para algún chiquito que haya por ahí dado vuelta con el profesor Neuro. Una para ti, mil para mí. Bueno, eso no puede ser en un país de convivencia. Aparte, no es que no pueda ser en el país argentino, no puede ser en el planeta Tierra. El planeta está en zozobra. Bueno, uno de los temas que trató Perón cuando asumió fue el problema del ¿cómo se llama? Del ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Una de sus grandes estrategias fue hoy el Papa apenas subió, se fue a verlo el presidente de Norteamérica, apenas subió el Papa argentino, Francisco, se fue a verlo y le dijo, hablemos del problema central del planeta, que es el medio ambiente, ¿cómo vamos a hacer para defenderlo? Y no sé, ¿cómo que no sabe? Por favor. Hernández Arregui peleándose ahí con Yoldi, con Scalabrini Ortiz y demás, dice, en realidad el peronismo no se enemistó ni iba en contra del agro, ni de la burguesía agraria, ni de este modelo agroexportador, porque incluso dice que la tecnificación que se produjo del agro gracias al modelo industrializador fue muy fuerte. De hecho, se duplicaron las maquinarias respecto de tractores. Aquí tengo estadísticas hasta con números, ¿no? La producción de maíz, de trigo, de lino también crecieron exponencialmente, digo, pero en la escuela y en los libros, los manuales, existe esta visión de que el modelo industrializador iba a destruir, ¿no?, el modelo agroexportador. No, claro, es lógico eso, esperar esa visión y esa defensa, autodefensa, digamos, y la falta de autocrítica que tienen determinados sectores de la vida nacional. Lo que ocurre es que es esperable, lógico, entendible, que la oligarquía no va a ceder sus privilegios. Nadie, es decir, si usted le da, por ejemplo, a mí me llama la atención hoy como historiador, después de realizar estas lecturas del panorama internacional, continental, nacional, me llama la atención la pasividad del pueblo argentino ante el menoscabo de sus derechos conquistados. Es decir, me sorprende, ¿no? Eso. Probablemente, tratando de hacer un razonamiento, probablemente sea su madurez y la visión global dentro de lo sociológico, de lo nacional, está diciendo no es un momento para mover mucho el tablero, tal vez esa sabiduría, porque, por ejemplo, pero que a su vez tiene sus contradicciones, bueno, pero la vida misma es la conjugación cotidiana de las contradicciones, o sea que tampoco hay que alarmarse de eso, pero es muy grueso porque Perón decía que el hombre hay que contemplarle las vísceras, porque dice que a veces razona con las vísceras, que es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Por eso, pero eso tampoco es una palabra de Perón, eso lo dijo Belgrano. Cuando vuelve a hacerse cargo del consulado, Belgrano, el más grande intelectual que tuvo la americanidad en ese momento, reconocido por los papas, por la gente allá de Europa, viene, y Belgrano, por eso para mí el padre de la educación nacional es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Pérez González Casero Ramírez.
Él es el padre de la educación. El otro es el padre de la educación del proceso, del proyecto oligárquico. Domingo Faustino Sarmiento es la figura cumbre del proyecto oligárquico desde el punto de vista intelectual y pedagógico. Es decir, una educación masificada, es verdad que tiene su valor, reconozcamos, ¿no? Reconozcamos, la ley 1420 tiene su alto valor, pero tiene su techo, porque ellos dicen orden, paz, progreso, administración. El orden era terminar con los indios y terminar con los federales. Progreso es el proyecto agroexportador. Paz era que nadie levante la perdiz, ¿no? Es decir, caminen todos por la vereda. ¿Ah? Se puede protestar, pero siempre yendo por la vereda. ¿Has visto? No sé qué protesta habrán hecho ellos. Claro, como son poquitos, caben en un corralito, ¿no? Porque están acostumbrados a andar en los corralitos. Pero, entonces quieren andar por ahí. Pero las cosas masivas usted no lo puede hacer marchar por una vereda, porque aparte le causa daño. Ahora yo como comerciante le digo, usted que me quiere ayudar o me quiere matar, porque si usted me mete toda la gente en la vereda, me dice cierre, no venga más, porque si esto me tapona la vereda, ¿para qué voy a abrir el boliche? ¿Entiende? Al contrario, ustedes ya marchan por la calle, pero no me clausure la vereda, porque la vereda está mi cliente, yo diría si fuera comerciante. Yo no sé, nunca fui comerciante. Muy claro, pero muy esperen, claro. pero voy a lo siguiente. Profe, sí. Nos gustaría que toque el tema de la relación de Perón con la clase trabajadora, ¿no? Hay como un vínculo bien emotivo, ¿no? Si uno ve a los padres, a los abuelos, tienen un recuerdo muy fuerte de lo que fue el peronismo, entonces nos gustaría que explique un poco. ¿Qué fue Perón? Pero eso, después de la tanda, que ya volvemos. Ya eso me olvido, pero Así bueno, es. esperaremos. Vamos a volver a hacer la pregunta. Vamos a escuchar nuestra primera cortina y después sigue la tanda. Vamos a escuchar Los Pequeñiques y después les contamos por qué. Ya volvemos.